nuestro país se diagnostican 5 casos cada día, casos nuevos de cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente entre las mujeres. En el marco de Octubre Rosa, para concientizar sobre la importancia de la detección temprana y de la prevención, recibimos a la doctora Marisa Facino, directora del Programa Nacional de Control de Cáncer. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El lunes, en el acto en el Ministerio de Salud Pública, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, usted hizo una presentación estadística de la incidencia y de los casos. ¿Hay más casos de cáncer de mama actualmente que hace algunos años? En realidad nosotros eso, por suerte, el Registro Nacional del Cáncer que tenemos en el país, que es aparte auditado a nivel internacional y nos permite tener justamente datos fidedignos, nos está hablando de que en el último quinquenio, entre el 2012 y el 2016, y el otro que se comparó 2013 y 2017, habría datos similares en cuanto a incidencia y mortalidad. Estamos hablando de los casos promedios anuales, ¿no verdad? Estas son las cifras últimas que tenemos porque todo Registro Nacional del Cáncer no podemos llegar a avanzar hasta el año pasado, por ejemplo, hasta el 2019. Y sin embargo, nosotros venimos muy bien con el cáncer de mama, tanto en incidencia como mortalidad, pero tenemos que mejorarlo. Hay factores de riesgo que nosotros sabemos que podemos aplicar en cuanto a estilos de vida, sobre no tener una actividad física, eso promueve o desarrolla también, entre otros factores, el cáncer de mama, también el tema de una dieta no saludable, ¿no verdad? ¿Cuánto inciden esos aspectos en la posibilidad de que uno desarrolle cáncer de mama? Y nosotros tenemos que el cáncer se puede evitar entre un 30 y un 50%, así que es altísimo eso. No, estamos hablando de la población general porque hay algunos casos particulares en los cuales se maneja de otra forma, ¿no verdad? Pero en la población promedio, en la población general, eso, más la detección oportuna con la mamografía en los casos que son indicados, hacen que tengamos unas cifras muy importantes en cuanto a sobrevida del cáncer a 5 o 10 años, 80-90%, y eso es muy alto y es muy bueno. Ahí está, ¿cómo cambia una detección temprana de Bueno, de entre cáncer las de dos mama? cosas, entre los factores de riesgo y la detección temprana, cambia muchísimo en la mujer. Cambia desde el momento en que se puede evitar muchas veces la extirpación de todo el seno, con lo que ello implica para todas nosotras, y eso también permite, muy enfocado también a la parte ganglionar, que a veces no es necesario hacer extirpación de los ganglios de la axila, con lo que también se evita una limitación en el movimiento del brazo cuando a su vez se hace radioterapia posteriormente. Entonces, todo eso es muy importante cuando se agarra a tiempo este tipo de tumores. Nosotros tenemos, por suerte también, una presentación en estadios tempranos de este cáncer en más del 70% de los casos. Tenemos que seguir avanzando, pero eso nos ha permitido, entre la detección temprana, el tipo de tratamientos que podemos llegar a lograr, una mejor calidad de vida de las mujeres. Igual seguimos avanzando en ello, ¿no? ¿A qué tienen que estar atentas las mujeres cuando se hacen el autoexamen y a pedir al médico? Es decir, yo creo que todavía no está tan claro a qué edad uno empieza con las mamografías, cada cuánto se las tiene que hacer, qué pasa bueno, con el autoexamen, si lo hacemos o no. Bien, sobre el tema del autoexamen, lo que se está solicitando o sugiriendo es que haya un reconocimiento del cuerpo y de la mama y no tan estrictamente del autoexamen mensual con aquel enfoque que había hacia cómo se había que hacer el examen mamario, si era concéntrico y demás, y por cuadrantes. Eso ahora se trata de evitar de esa forma, pero sin perder la importancia que tiene el reconocimiento de las mamas por parte de la mujer, ¿no verdad? Después, para la detección precoz, es cuando la mujer está sintomática, ¿no verdad? Es decir, no estamos hablando que tenga un síntoma como puede ser un bultito en el seno, un hundimiento del pezón, no, o un enrojecimiento de la mama. La detección precoz es cuando la persona está sana, asintomática. Cuando tiene esos síntomas, por supuesto que va a ir al médico y ya se va a encaminar con una mamografía y demás. El tema de cuándo se hace la mamografía en la persona sana. Es decir, las recomendaciones, a nivel internacional hay variadas opiniones al respecto, ¿no? Desde las sociedades oncológicas médicas, las preventivas de Estados Unidos, las europeas y las de radiología. Muchas
se han unificado en que entre los 50 y los 69 años es cuando se debería hacer, porque el cáncer de mama aumenta con la edad y justamente aumenta más después de los 50 años. En nuestro país tenemos aparte que más del 70-75% de los cánceres de mama se detectan después de los 50 años. Pero no por eso se le pide a las mujeres entre los 40 y los 49 años que consulten al médico, que se hagan un reconocimiento del cuerpo de las mamas y que consulten, que se hagan un chequeo médico, porque hablo de la población general, reitero, no de los hereditarios. A veces es necesario hacerla antes. Puede haber antecedentes familiares, puede haber patología de riesgo y todo eso lleva a que se haga antes. No es que no se pueda hacer entre los 40 y 49 años, no es así. Hereditario, ¿qué se toma? ¿La madre o también una segunda generación? Bueno, el primero, tenemos que el 70% de los cánceres son esporádicos, que significa que no hay una relación familiar. El 30% son familiares, pero dentro de ese 30%, muchas veces cuando uno va al médico y el médico le pregunta, ¿tiene antecedentes de cáncer de mama o de otro tipo de cáncer en la familia? Si es de primera generación, es decir, la madre, la hermana o el hijo, es más probable que aparezca luego una enfermedad hereditaria, que eso se da solo entre un 6, un 7 u 8% de la población. ¿Qué significa esto? Que hay una transmisión de un gen, lo voy a nombrar porque seguramente mucha gente que está escuchando sabe que estamos hablando, el BRCA1 y el BRCA2, que son dos genes para el cáncer de mama, 1 y 2, se dan en ese porcentaje, entre un 6, un 7 u 8% de los casos. ¿Y estos genes qué hacen? En general tratan de inhibir el crecimiento tumoral, pero cuando hay una mutación, hay un cambio de ellos, el tumor crece. Entonces, lo que se busca es un asesoramiento genético con gente especializada en la materia, es decir, cuando nosotros interrogamos al paciente y surge de esta información de que hay antecedentes familiares, se lo deriva a un consejero genético y ellos le hacen toda la rama familiar de todos los antecedentes que haya habido en la familia y luego ellos ven si consideran hacer una extracción de sangre para ver si hay una mutación de estos genes. Si la hay, entonces tenemos que hacer controles que son diferentes a los que estábamos hablando recién, porque es una población de alto riesgo, tienen entre un 60 y un 60% de tener cáncer de mama. No significa que porque tengamos la mutación lo vamos a tener, pero los controles son muy diferentes, inclusive desde el punto de vista de los tratamientos, ¿no es verdad? Y hay que controlar a la familia, la descendencia, si tenés una hija mujer y demás. Se dan el hombre y la mujer, ¿no? En ese caso se aconseja controlar, no intervenir, por ejemplo, como hemos visto casos. Claro, no. Bueno, el efecto Angelina Jolie, por ejemplo. No, primero se enfoca en cuanto a la detección, quién lo tiene, quién no lo tiene, si tenés un BRCA mutado, lo que se hace son controles más estrictos. Por ejemplo, se empiezan con estudios de mamografía, no a los 40 ni a los 50, sino de repente a los 25 antes, y también se propone con la paciente tratamientos más agresivos en un consenso, ¿no verdad? Porque a veces te lo piden los pacientes, te dicen, yo me quiero sacar las dos mamas para evitar el cáncer de mama en el futuro. No se sabe si lo voy a tener, pero tengo más chances. Lo mismo también pasa con el cáncer de ovario, porque es otro de los tumores que cuando uno tiene mutado estos genes, puede aparecer. Hay gente que dice, bueno, me quiero sacar los ovarios. Bueno, pero todo eso hay que hablarlo, tiene que haber a su vez un consentimiento, tiene que haber un apoyo psicológico de la paciente, de la familia. Digo, es algo, por suerte solo se da en un caso escaso, ¿no verdad? Pero todo eso implica un contexto mucho más complejo. El actual régimen para la planificación de las mamografías en el país, tal como está diseñado, desde el punto de vista de las facilidades, de la accesibilidad, desde la normativa a nivel laboral, por ejemplo, para las mujeres, ¿es suficiente? ¿Hay que mejorarlo? ¿Qué piensa usted de eso? Eso justamente es para las que trabajan, ¿no verdad? Y se les da, está exonerado, es gratis, se les da un día libre y no la tienen que pagar cada 2 años como está en la normativa del Ministerio de Salud Pública. Lo que estamos tratando, que pasó ahora, porque es importante, es que las mujeres vuelvan, hasta estamos invitando a que se haga la mamografía, porque con el tema de la pandemia hemos tenido una reducción en las mamografías. Eso de los datos que disponemos, ¿no verdad? Es decir, eso era probable. ¿Cuánto cayó? De los datos que disponemos a nivel de las instituciones mutuales,
más o menos un tercio. Y de la pública, 50%. De los datos que disponemos, porque no tenemos datos globales, es algo muy nuevo, pero tenemos del semestre de la pandemia. Por eso estamos invitando a que vuelvan. Pero esto no es solo a nivel uruguayo, ¿no? ¿Verdad? Esto es a nivel mundial. Claro. La gente con el tema de la pandemia, digo, es decir, se reclutó, se confinó y aparte era un poco lo que se estaba aconsejando, los controles dejarlos un poquito para adelante porque había que priorizar la vida de los pacientes, el COVID y demás. Doctora, sí. ¿En cuántos casos, no sé si está medido a nivel de porcentaje, se llega a la mastectomía? O de repente la pregunta puede ser a la inversa. ¿Cuántos casos por el diagnóstico justamente precoz evitan llegar a eso? E inclusive, tengo entendido, tratamientos en los que no se utiliza ni la quimio ni la radioterapia. Claro, bueno, eso justamente, si llegamos a tener una detección como la que tenemos de un 69% en estadios tempranos, podemos evitar la mastectomía. No estoy hablando exactamente de ese porcentaje, porque, por ejemplo, si hay tumores que están localizados cerca de la areola o del pezón, o con mamas pequeñas y el tumor es grande, ahí lamentablemente, aunque sea un estadio temprano, se requiere una mastectomía. Pero se trata justamente que por la detección precoz logremos disminuir el tamaño de la lesión cuando se diagnostica y evitar ese tipo de extirpaciones. Y le hago otra pregunta que yo siento que siempre ronda en el ambiente y no suele hacerse en los medios de comunicación, y el otro día lo tocábamos con la sexóloga y psicóloga Rosana Pombo, hablando del retorno de la vida sexual a partir de una situación de cáncer de mama. ¿Qué pasa con la situación estética? Yo sé que lo más importante obviamente es la vida, pero en esa vida que se salva y que se consigue, hay que retomar, y luego de una extirpación de la mama, ¿cómo sigue la vida de esa mujer? Es decir, ¿qué le estamos dando? ¿Qué acompañamiento hay? ¿Y de qué manera le decimos a la gente que no le tema eso porque hay una solución también al aspecto estético? Sí, por supuesto. Digo, a ver, si tenemos la posibilidad hoy en día de que cuando se hace una mastectomía, que ya se coloque, digamos, una prótesis y demás, desde el punto de vista estético y también de autoestima, cambia para la mujer, ¿no? ¿Verdad? Estamos tratando de ir también, porque eso muchas veces pasa dentro de las pacientes que están vinculadas al FONASA o el Sistema Nacional Integrado de Salud. Estamos tratando de llegar a las pacientes que no están dentro de este tipo de población. Claro. Lo estamos, ya hemos tenido algunas reuniones con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, porque vamos a armar justamente una comisión para, ya nos hemos también reunido con alguna gente del grupo de apoyo de las pacientes con cáncer de mama, para poder llegar a ese tipo de población. Perdón, llegar con prótesis, que accedan a las prótesis. Porque hoy muchas se las dan a través de fundaciones y demás, ¿no? Digo, tenemos las prótesis externas, que también, digo, si queremos llegar ahí también para que todos tengamos las mismas posibilidades. ¿No están incluidas entonces? Para la población de ACE hay algunas instituciones que a través de fundaciones la tienen, por ejemplo, y otras instituciones como el Hospital Policial y el Hospital Militar la tienen. Entonces queremos llegar a globalizar y que no sea por una donación que la paciente hoy lo pueda recibir. Sobre el aspecto sexual, nosotros hemos hecho un estudio hace mucho tiempo con una psicóloga sobre justamente la relación de pareja, pero lo que importa ahí es la relación de pareja también antes del diagnóstico de cáncer. Porque muchas veces nosotros hemos visto, hicimos un estudio que no fueron más de 40 parejas, pero en realidad ya de las 40 parejas, esto hace unos años, lo hicimos en el Hospital Policial. No todos los hombres ya quisieron venir a la entrevista, ¿tá? De las 40 parejas citadas, ya hubo varios que no quisieron venir. Y después de eso, también dentro de las preguntas que se les hacían, que eran solo al hombre y solo a la mujer, venían en diferentes momentos, y después la psicóloga le hacía una entrevista a los dos, vimos de que los que tenían una buena relación sólida de pareja, no había problemas luego de una mastectomía, y ni siquiera si se colocaba una prótesis o no. Que a veces eso sucedía cuando no tenían un buen vínculo desde el inicio. Eso también lo percibimos.
En comparación Uruguay con la región y el mundo, ¿cómo estamos en tema de incidencia y a tratamientos disponibles? En cuanto a la incidencia, primero que reitero algo que dije, que es el Registro Nacional del Cáncer del Uruguay, porque es poblacional y nacional. Es algo que tenemos y que no se nos pierde un paciente. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven el mapa que yo mostré el otro día, tenemos países que en realidad no tienen un registro nacional. Están llevando a eso, pero tienen de repente una muy buena provincia, un muy buen estado, pero no llegan de repente a todo el país por la población, porque son millones, por las situaciones demográficas, porque la gente que vive en la selva o en lugares donde no se accede, a los sistemas de salud, de repente nunca llegan a un diagnóstico de una detección precoz y cuando el diagnóstico llega es una enfermedad avanzada. Entonces, en eso nosotros estamos muy bien en la región. También tenemos una larga expectativa de vida y perfiles epidemiológicos similares a los europeos, nuestra descendencia aparte, digo, es decir, los estilos de vida nuestros que han cambiado, mucho sedentarismo, digo, el tema de la dieta, tenemos que mejorarlo, tenemos unos estilos de vida en cuanto al comportamiento alimenticio que no está bueno, que tenemos que mejorarlo también. Y en cuanto a los tratamientos, ¿cómo fue la pregunta? Si estamos a nivel de comparación, a nivel internacional, con el acceso a los tratamientos y la calidad de los tratamientos que se dan en Uruguay. La calidad de los tratamientos, nosotros tenemos acceso a los tratamientos que se hacen en el resto del mundo, ¿no, verdad? Es decir, están acá, unos están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, sobre todo en los que son las enfermedades de cáncer que son HER2 positivo, que es a través de un anticuerpo monoclonal, que creo que no vamos a profundizar en este momento. Se está tratando de llegar también a las que son receptores estrogénicas positivas. Pero en realidad, digo, decir, tenemos unas sobrevidas similares a las del resto del mundo. Doctora, este mes, por ser un mes en el que, bueno, estamos, esto también tiene que ver un poco con el hecho de que arriba gente siempre cuando llegan estas fechas trata de dar la mayor difusión posible, en este caso además con algo que usted ha marcado, que es este descenso en la cantidad de mamografías, tomando en cuenta la situación de la pandemia y bueno, y la urgencia de alguna manera del retorno. Tal cual. Pero ¿qué otro tipo de actividades tienen para este mes? De actividades que se van a desarrollar. Nosotros en particular estamos, lo nuestro hoy es la guía. Nosotros estamos elaborando la guía que, como es una guía en que igual intervienen diferentes actores de las diferentes disciplinas afines al cáncer de mama, no la vamos a poder terminar ahora. Eso es lo que estamos enfocados en primera instancia, que va a llegar a toda la población. Pero nos adherimos a todas las actividades que hay. De hecho, digo, en algunas hemos compartido con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y con las organizaciones que nos lo soliciten. Nosotros, todo tipo de actividad que se haga en función de una detección precoz del cáncer de mama, apoyamos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hemos estado dialogando con la doctora Marisa Facino, directora del Programa Nacional del Control del Cáncer.